¿Y si te dijera que el infierno de fuego eterno no está en la Biblia como crees? ¿Y si esa imagen que tienes en la cabeza fue fabricada siglos después, con más política que teología? Déjame mostrarte algo que va a cambiar tu manera de ver todo esto. Y mientras lo hacemos, dime en los comentarios, ¿cómo te imaginabas tú el infierno antes de ver este video? Imagínalo por un segundo. Un abismo en llamas, gritos eternos, demonios con tridentes, un trono oscuro donde un diablo rojo se burla de las almas condenadas. Sí, todos lo hemos visto, en películas, en pinturas, en sermones. Pero, ¿de dónde viene esa imagen? Muchos creen que está en la Biblia, escrita palabra por palabra, que el infierno es un lugar físico, de castigo literal, creado por Dios para atormentar a los malvados por toda la eternidad. Pero cuando abrimos las Escrituras, algo no encaja. Esa versión del infierno no está ahí. Al menos, no como nos la han contado. Y aquí es donde empieza la primera caída. Pero volvamos a la Biblia, porque si este no es el infierno original, ¿cuál es entonces? Primero, debemos decir algo importante. La Biblia no tiene una palabra única para infierno. De hecho, usa varias palabras distintas según el idioma y el contexto. Y aquí es donde muchos malentendidos comienzan. En el Antiguo Testamento, la palabra clave es Sheol. En el Nuevo Testamento aparecen Gehenna, Hades y en una ocasión Tártaro. Cada una con significados y matices distintos. Y ninguna, escucha bien, ninguna de ellas describe un lugar de tormento eterno tal como lo entendemos hoy. La palabra Sheol, por ejemplo, no era un sitio de castigo. Era simplemente el lugar de los muertos, una especie de sombra de la existencia donde iban buenos y malos por igual. No había fuego, no había demonios, solo ausencia. ¿Te sorprende? Deja un like si esto ya te rompió un poco los esquemas. Luego, cuando llegamos al griego del Nuevo Testamento, aparece Hades, una adaptación de Sheol, pero con influencias culturales griegas. Ya no era solo el lugar de los muertos, sino algo más ambiguo. Y más adelante, Gehenna, el término que Jesús más usó y que exploraremos a fondo en el próximo capítulo. Pero lo crucial aquí es esto. El infierno no empezó como un lugar de castigo eterno. Empezó como una metáfora, un símbolo de muerte, separación o juicio. Solo más tarde, con traducciones, tradiciones y presiones teológicas, fue mutando hasta volverse lo que hoy tenemos en la cabeza. Y lo irónico es que muchas personas que creen literalmente en un infierno ardiente no saben que esa creencia está más influida por Dante, por Hollywood y por siglos de miedo que por los propios textos bíblicos. Así que, si estás sintiendo que algo se mueve dentro de ti, no estás solo. Este es el momento donde empezamos a desaprender, donde dejamos atrás lo que nos contaron sin dudar y empezamos a ver con nuevos ojos. Porque si el infierno no es lo que creíamos, ¿qué quiso decir realmente la Biblia cuando hablaba del castigo? Y sobre todo, ¿qué dijo Jesús? ¿Estaba amenazando o advirtiendo? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. El Antiguo Testamento casi nunca habla del infierno, y cuando lo hace, no se parece en nada al fuego eterno que nos contaron. De hecho, para los antiguos hebreos, morir no era ir al cielo o al infierno, era ir a un mismo lugar para todos. ¿Lo sabías? Déjame tu opinión en los comentarios. Vamos a hacer algo que pocos hacen, mirar el infierno desde el principio. No desde el sermón, no desde la tradición medieval, no desde el miedo.
desde las primeras páginas de la Biblia. Cuando abrimos el Antiguo Testamento, no encontramos el infierno, encontramos el Sheol, una palabra que aparece más de 60 veces, y su significado, por sorprendente que parezca, no es terrorífico. Sheol es descrito como el lugar donde van todos los muertos, justos e injustos, reyes y mendigos. Es un sitio sin distinción. No hay fuego, no hay castigo, no hay premios, solo una sombra de existencia, una especie de olvido, un silencio eterno. El salmista dice: ¿quién te alabará en el Sheol? O en Job: el Sheol es una tierra de oscuridad, de sombra de muerte, sin orden, donde la luz es como las tinieblas. No suena a condena, suena a vacío. ¿Te esperabas eso? Muchos no. Muchos piensan que desde Génesis ya existía el cielo y el infierno. Pero no. En la mentalidad hebrea, la muerte era un destino común, no un juicio dividido. Entonces surge la gran pregunta: ¿cuándo aparece el castigo eterno? La respuesta es: mucho después. Durante siglos, la idea de un juicio después de la muerte no era central para los israelitas. Lo que importaba era esta vida, no la próxima. Dios bendecía o maldecía en la tierra, no en la eternidad. Pero con el tiempo, el pensamiento hebreo empezó a mezclarse con otras culturas, y ahí las cosas cambiaron. Durante el exilio en Babilonia, los hebreos entraron en contacto con las ideas persas, y los persas sí hablaban de un más allá, de una batalla entre el bien y el mal, de castigos eternos. Eso influyó. Más tarde, con la helenización tras Alejandro Magno, entró el pensamiento griego, el alma inmortal, el Hades, los mundos superiores. Y así, poco a poco, se sembró una nueva pregunta: ¿qué pasa después de morir realmente? En libros más tardíos, como Daniel y los deuterocanónicos, Sabiduría, 2 Macabeos, ya aparece la idea de resurrección y juicio. Y aunque todavía no se habla de infierno como tal, ya se insinúa un destino distinto para justos e injustos. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese verso es clave, porque por primera vez se introduce la noción de un juicio futuro, de consecuencias eternas. Pero nota algo importante: aún no hay fuego, aún no hay demonios, no hay Satanás reinando en un submundo. El Antiguo Testamento no conocía esa narrativa. Esa idea vendría después. Por eso, si alguien te dice que la Biblia habla del infierno desde el inicio, no está leyendo el Antiguo Testamento con cuidado. Y esto nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Cuánto de lo que creemos viene realmente del texto? ¿Y cuánto viene de lo que otros añadieron después? Mucha gente basa su fe, su moral, su miedo, en conceptos que ni siquiera están en las primeras páginas de su Biblia. ¿Te ha pasado? ¿Has descubierto alguna vez que algo que dabas por hecho, en realidad, no estaba ahí? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que sí vemos en el Antiguo Testamento son advertencias. Pero en esta vida, Dios bendice a los obedientes, castiga a los rebeldes, pero aquí, ahora, el castigo eterno como lo conocemos no es parte del esquema original, y esta es la segunda caída. Primero descubrimos que el infierno moderno
no viene de la Biblia. Y ahora vemos que ni siquiera los autores bíblicos originales creían en ese lugar. Entonces, llegamos a una encrucijada. Si los primeros creyentes no hablaban de fuego eterno, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí es donde entra una figura clave: Jesús. Porque aunque muchas personas piensan que Él habló más del infierno que del cielo, lo que Jesús realmente dijo es mucho más complejo. ¿Has escuchado la palabra Gehenna? Seguramente sí. Pero, ¿sabías que era un lugar real? En el próximo capítulo vamos a ir directo a las palabras de Jesús. Y te prometo algo: vas a ver el infierno como nunca antes lo habías entendido. Jesús habló del infierno, pero nunca usó esa palabra. Lo que dijo fue Gehenna. Y no era un lugar invisible en otra dimensión. Era un valle, real, visible, apestoso. ¿Cómo pasó de ser un basurero a símbolo del castigo eterno? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿habías escuchado antes esa palabra? ¿Gehenna? ¿Qué pensabas que era? Cuando Jesús predicaba en Jerusalén, lo hacía con un lenguaje que la gente entendiera. Usaba parábolas, imágenes cotidianas y también lugares que todos conocían. Uno de esos lugares era el valle de Hinnom, justo al suroeste de la ciudad. Ese valle tenía una historia oscura. En los tiempos del Antiguo Testamento, allí se habían practicado ritos paganos, incluyendo sacrificios humanos a dioses como Moloch. Sí, sacrificios de niños. El lugar quedó marcado por la tragedia, y con el tiempo se convirtió en símbolo de impureza y condenación. Siglos más tarde, en la época de Jesús, ese valle era conocido como Gehinnom, en hebreo, y Gehenna, en griego. Era un sitio temido. Según algunas fuentes, incluso se usaba como basurero. Se quemaba la basura allí, un fuego constante, un humo constante, un recordatorio constante de lo que sucede con lo impuro, lo desechado, lo perdido. Y ahora viene lo interesante. Jesús tomó ese lugar real y lo usó como metáfora, cuando hablaba del juicio, de la perdición, de las consecuencias de una vida vacía o violenta. No hablaba de un infierno abstracto. Decía: mejor te es perder un ojo que con tus 2 ojos ser echado en la Gehenna. ¿Lo ves? No es una amenaza mística, es una advertencia social, histórica y espiritual. Jesús hablaba a una audiencia que conocía el hedor de Gehenna, que había visto su fuego, y comprendía lo que significaba quedar fuera, impuro, destruido. Pero, espera, ¿eso quiere decir que Jesús no creía en el castigo eterno? No exactamente. Jesús sí habla de juicio, sí habla de separación entre justos e injustos, pero su énfasis está en el presente, no en el más allá. Gehenna no es tanto un lugar donde vas después, sino una consecuencia de las decisiones que tomas ahora. Es decir, el fuego no es literal, es existencial. El mensaje no es obedece o arderás. Es elige el camino del reino, o terminarás en el basurero de tu propia violencia, egoísmo y ceguera espiritual. Es duro, pero no es arbitrario, es justo, y sobre todo, está anclado en este mundo, no en un escenario de fantasía medieval. Jesús confronta a los fariseos, les dice que su religiosidad vacía los lleva directo a Gehenna. ¿Por qué? Porque convierten la fe en carga, oprimen al débil, ignoran el corazón de la ley. ¿Eso merece castigo? Según Jesús, sí. Pero el castigo no es un horno eterno manejado por demonios. Es la destrucción que uno mismo construye cuando vive sin amor,
sin verdad, sin compasión. ¿Te hace sentido? ¿Te parece más justo o más difícil de aceptar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber cómo resuena esto contigo. Entonces, recapitulemos. Jesús hablaba de Gehenna, un lugar real, un símbolo potente, y lo usaba para advertir, para sacudir, para mostrar el contraste entre el reino de Dios y el colapso humano. Él no dibujó un infierno como Dante. No se enfocó en castigos gráficos. Su preocupación era ética, no escatológica. Le importaba que la gente cambiara de camino, que eligiera el perdón, la misericordia, la humildad. Y si no lo hacían, entonces, sí, acabarían en Gehenna. No porque Dios quisiera destruirlos, sino porque ellos mismos se habían convertido en algo que no podía sostener vida, como la basura en el valle. Así que no, Jesús no vino a meterte miedo con un infierno ardiente, vino a invitarte a evitarlo, a construir algo radicalmente distinto, el reino, y eso cambia todo. Pero ahora surge una duda lógica. ¿Y después de Jesús? ¿Qué dijeron sus seguidores? Pablo, Pedro, Juan, ¿también hablaron del infierno como lugar de castigo eterno? La respuesta te va a sorprender, porque en las cartas del Nuevo Testamento, el infierno casi ni se menciona, y en el próximo capítulo vamos a ver por qué. ¿Sabías que el apóstol Pablo nunca menciona el infierno como un lugar de fuego eterno? Ni una vez. Y eso es extraño, ¿no? Si el infierno fuera tan central en la fe cristiana, ¿por qué el mayor teólogo del Nuevo Testamento no lo menciona? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que el mensaje de Jesús se basa más en el amor o en el miedo al castigo? Pablo escribió al menos 13 cartas. Pedro escribió 2. Juan escribió 3, además del Apocalipsis, y ninguno de ellos, repito, ninguno, describió el infierno como un lugar de tormento eterno con fuego, diablos y sufrimiento sin fin. ¿Te sorprende? Muchos piensan que Pablo amenazaba con el infierno a cada paso, pero cuando lees sus cartas con atención, te das cuenta de que su enfoque era otro, completamente otro. Pablo habla de salvación, sí, de juicio, sí, de resurrección, sí. Pero cuando describe la consecuencia de vivir lejos de Dios, no habla de fuego, habla de muerte, destrucción, pérdida. Por ejemplo, en Romanos 6:23, Pablo dice: «Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna». No dice: «La paga del pecado es arder por siempre». Dice muerte, fin, silencio, ausencia. En Filipenses habla de los enemigos de la cruz como aquellos cuyo fin es la destrucción. La palabra griega ahí es apoleia, que se traduce como perdición, ruina total, aniquilación, no como tortura sin fin. Y aquí hay algo que pocos notan. Pablo tenía una visión escatológica, es decir, del fin de los tiempos, pero no sádica. No hay espacio en sus cartas para una visión de Dios como torturador. Dios es justo, pero también misericordioso, y su justicia no se parece al sadismo eterno. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Pablo no creía en un castigo? Sí creía en consecuencias, pero no en un infierno como el que imaginamos hoy. Para él, vivir lejos de Cristo era vivir en oscuridad, y el fin de esa vida era la separación final, la muerte eterna. Un castigo, sí, pero no un horno. Pedro y Judas, por su parte, usan imágenes fuertes. Hablan de Sodoma, de fuego, de cadenas de oscuridad, pero lo hacen en un contexto simbólico. Apelan a imágenes del pasado, y cuando mencionan fuego eterno,
Lo hacen como símbolo de juicio, no como explicación detallada del infierno. ¿Eso significa que no creían en el castigo eterno? No necesariamente. Significa que el castigo eterno no era el centro del mensaje, no era el enfoque. Lo central era Cristo, su muerte, su resurrección, y lo que eso significaba para la vida aquí y ahora. Y esto cambia la forma en que entendemos la fe cristiana. Porque si los apóstoles no estaban obsesionados con el infierno, ¿por qué lo estamos nosotros? ¿De dónde salió esa obsesión moderna con la condenación? ¿Por qué muchas iglesias han usado el miedo como herramienta central? Quizás porque es más fácil controlar con miedo que inspirar con amor. Más fácil manipular con castigo que transformar con esperanza. Pero eso no fue lo que hicieron los primeros cristianos. Ellos hablaban de vida, de comunidad, de resurrección, de una nueva creación, no de un infierno lleno de llamas y lamentos. Y esta es una revelación incómoda, porque si Pablo no enseñó el infierno como amenaza constante, ¿quién lo hizo? Y más aún, ¿qué hacemos hoy con eso? ¿Seguimos usando una imagen que ni Jesús ni sus apóstoles enfatizaron? ¿O nos atrevemos a reconstruir nuestra fe desde la esperanza, no desde el terror? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el miedo al infierno sigue teniendo un lugar en la espiritualidad moderna? La siguiente parada es clave, porque, aunque los apóstoles no describieron un infierno de fuego, el libro de Apocalipsis sí lo menciona. Pero, ¿realmente lo hace como tú crees? Prepárate. Vamos a adentrarnos en dragones, bestias, juicios y el lago de fuego. Pero no como lo has imaginado. ¿Y si el lago de fuego en Apocalipsis no es un lugar físico, sino una imagen para algo mucho más profundo? Lo vemos como un castigo brutal, pero ¿y si en realidad fuera una metáfora de una verdad que duele aceptar? Antes de seguir, ¿crees que el Apocalipsis es literal, simbólico, o una mezcla de ambos? Apocalipsis es, sin duda, el libro más malinterpretado de toda la Biblia. Es un texto lleno de visiones, símbolos, números, dragones, trompetas, bestias y sí, un lago de fuego. Pero aquí va una verdad incómoda. Leer Apocalipsis como si fuera un noticiero del futuro es un error. Este libro fue escrito en clave, en código, en un lenguaje apocalíptico que usaba imágenes potentes para describir realidades invisibles. Era la manera en que los cristianos perseguidos del siglo I hablaban, sin que los romanos los entendieran. Y en medio de toda esa poesía profética, aparece una de las frases más temidas de la Biblia: el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20 lo describe así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y más adelante, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¡Bum! Ahí lo tienes. Infierno, ¿verdad? Eso es lo que nos han dicho. Pero vamos despacio. Primero, Apocalipsis no usa la palabra infierno. Lo que dice es lago de fuego. Y eso importa, porque no está hablando del mismo concepto que Gehenna, ni de Sheol, ni de Hades. Segundo, el texto no dice que el lago de fuego es el lugar donde van las almas malas a arder eternamente. Dice que es la muerte segunda. Una segunda muerte, no una vida eterna en sufrimiento. Eso cambia todo, porque si es una segunda muerte, entonces no es un estado consciente de tortura, es desaparición.
Es fin. Es como si dijera, esta vez sí se termina todo. Y aquí es donde el simbolismo entra con toda su fuerza. El fuego en la Biblia no siempre es castigo. Muchas veces es purificación. Recuerda, Dios es fuego consumidor. Los sacrificios se ofrecían con fuego. El oro se purifica con fuego. Entonces, ¿y si el lago de fuego no fuera una cámara de tortura, sino una imagen final de juicio, de separación, de lo que no puede entrar al reino de Dios? ¿Y si en vez de enfocarnos en la crudeza de la imagen, intentamos entender lo que representa? En Apocalipsis, el lago de fuego no está reservado para personas al azar. Está reservado para el mal sistemático, para la bestia, para el falso profeta, para la muerte misma. Sí, la muerte también es lanzada al lago de fuego. ¿Cómo puedes castigar a la muerte? Eso ya nos dice que no estamos hablando literalmente. Y de nuevo, el lenguaje es simbólico. Habla de lo que debe desaparecer para que exista una nueva creación. El lago de fuego es como una trituradora cósmica. Todo lo que destruye, todo lo que oprime, todo lo que corrompe, no puede pasar, no puede continuar. ¿Es eso castigo? Tal vez, pero es un castigo con propósito, eliminar lo que no puede coexistir con el reino de Dios. Y esta es una idea radicalmente distinta al infierno que se nos enseñó. No hay un Dios que tortura por placer. Hay un Dios que limpia, que separa, que transforma. Y cuando algo no puede ser redimido, entonces lo deja ir. ¿Eso te parece justo? ¿O te inquieta? Es un debate abierto, y quiero que tú lo lleves más allá. Déjame tu opinión abajo, porque esta parte divide a muchos. Ahora, algo más. Apocalipsis termina con una nueva Jerusalén, con puertas abiertas, con un árbol de vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, y eso es importante. ¿Y si te dijera que la imagen del infierno que tienes en tu cabeza fue escrita por un poeta italiano y no por los apóstoles? Y peor aún, que esa visión fue usada para controlar, atemorizar y entretener. ¿Te parece fuerte? Prepárate, porque este capítulo te va a volar la mente. ¿Cuál fue la primera vez que te imaginaste el infierno? ¿Fue por la iglesia o por el cine? Dante Alighieri, año 1310. Un poeta florentino que, con pluma en mano, redefinió el destino eterno de millones de almas, sin escribir una sola línea de teología oficial. Solo poesía. Su obra, La Divina Comedia, es un poema épico dividido en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Y aunque es ficción, aunque está llena de licencias creativas, moldeó durante siglos la manera en que Occidente imaginó el más allá. Pero empecemos por el principio. Dante describió el infierno como 9 círculos, cada uno con un castigo distinto, cuidadosamente diseñado para el tipo de pecado cometido. Los glotones arrastrados por la lluvia sucia, los lujuriosos girando en un torbellino eterno, los traidores congelados en hielo, y en el centro, el mismo Satanás, mudo, atrapado, masticando a Judas Iscariote. ¿Es impactante? Absolutamente. ¿Es bíblico? Para nada. Dante no estaba escribiendo doctrina, estaba escribiendo venganza, crítica social y arte. Metió a sus enemigos políticos en el infierno, reescribió la justicia según su propio criterio. Y sí, su visión fue tan potente, tan imaginativa, tan vívida, que muchos pensaron, esto tiene que ser real. Y desde entonces, no lo hemos podido soltar. Pero Dante no fue el único. Durante los siglos siguientes, teólogos, predicadores y artistas tomaron su visión como herramienta.
Los sermones se volvieron más gráficos. Los frescos en las iglesias mostraban fuego, gritos, cadenas, y poco a poco, el infierno dejó de ser una metáfora bíblica y se convirtió en un espectáculo. ¿Por qué? Porque el miedo funciona. Porque nada mueve más rápido a una multitud que la amenaza de dolor eterno. En la Edad Media, en tiempos donde la Biblia no estaba al alcance del pueblo, el clero usó estas imágenes para controlar el comportamiento, para asegurar obediencia, para imponer moral. Y funcionó. Porque ¿quién se iba a atrever a pecar si eso significaba arder para siempre? Y luego llegó Hollywood, y ahí sí que todo se salió de control. Películas, series, videojuegos, cómics. Todos tomaron la imagen del infierno como una mina visual. Demonios grotescos, fuegos inextinguibles, torturas creativas, y Satanás como amo absoluto del inframundo. ¿Y si el infierno no fuera un castigo impuesto, sino una consecuencia elegida? ¿Y si el verdadero juicio no viniera de un Dios airado, sino del reflejo de nuestras propias decisiones? Antes de seguir, quiero que me cuentes en los comentarios cómo entiendes tú el castigo divino, como algo justo o algo cruel. Hasta aquí hemos desmontado mucho. Hemos visto que la Biblia no presenta un infierno uniforme, que Jesús habló de Gehenna, no de calderas eternas, que Pablo evitó el tema por completo, que Apocalipsis habla en símbolos, y que Dante, Hollywood y la tradición popular distorsionaron todo. Entonces, ¿qué hacemos ahora con la idea del castigo eterno? ¿La tiramos a la basura? ¿La negamos por completo? ¿O la reinterpretamos desde una mirada más humana, más coherente con el mensaje central de la Biblia, el amor? Porque aquí está la clave. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no trata sobre el infierno. Trata sobre la vida, sobre la conexión con Dios, sobre la posibilidad de vivir con propósito, integridad, compasión. Y cuando fallamos, porque fallamos, cuando traicionamos, destruimos, odiamos, hay consecuencias. Pero consecuencia no es lo mismo que castigo arbitrario. Es un resultado, es causa y efecto. Dios, según la Biblia, no es un juez sádico con una soga en la mano. Es un padre, un creador, uno que llama, que espera, que restaura, pero también uno que respeta tu libertad. Y eso implica riesgo, porque si eliges vivir de espaldas a la vida, al amor, a la verdad, no puedes entrar en la plenitud de su reino. Y eso no es castigo, es simplemente el resultado lógico. Piensa en esto. Un corazón lleno de odio, egoísmo o violencia no puede respirar en un mundo lleno de gracia. No encaja, no vibra, no sobrevive. Entonces, el castigo no es fuego, es aislamiento, es estar fuera de la fiesta, es vivir con el eco de tus elecciones, sin redención, porque tú mismo la rechazaste. Jesús lo explicó con parábolas, como la del hijo pródigo. El padre no castiga, el hijo se va, toca fondo y el padre espera, siempre. La pregunta es, ¿volverás? Esa es la tensión del infierno, no como un lugar geográfico, sino como una distancia, la distancia que tú eliges mantener entre tú y el amor. Y eso sí es aterrador, porque no depende de un rayo que caiga desde el cielo, depende de tus pasos, de tus actos, de lo que siembras hoy, aquí. ¿Te das cuenta? El infierno no es una amenaza futura, es una advertencia presente y también una invitación a elegir la vida, a evitar el camino que lleva a la destrucción del alma, a abrazar el reino ahora, no después. Porque si hay un infierno, es la ausencia total de amor. Y si hay un cielo, es la plenitud de ese amor. Y tú decides hacia dónde caminas. Así que después de todo este viaje,
quiero dejarte con una pregunta que no tiene respuesta rápida. ¿Y si el infierno no es lo que Dios hace con nosotros, sino lo que nosotros hacemos cuando vivimos sin Dios? Piénsalo, vívelo. Y si algo de este video te hizo cuestionarte, déjame un comentario. Quiero leer cómo este viaje cambió tu manera de ver el infierno. Y si crees que este mensaje puede liberar a alguien más del miedo, compártelo. Porque nadie debería vivir con culpa por una imagen que no vino de Dios, sino del miedo. Si este video te hizo pensar distinto o te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, déjale un me gusta. Así sé que este tipo de contenido vale la pena seguir haciéndolo. Y si quieres seguir explorando temas así, suscríbete. Vienen más capítulos pronto.